Muy buenas noches, un día más, hoy miércoles 29 de abril del presente año. Informarles que aún pasado ya los días, prácticamente desde el 20 sábado, en el que se suscitó el asesinato de nuestros hermanos compatriotas de Huancavelica. No encuentran aún justicia. Y es lamentable, es penoso, es ya reiterativo en este sentido, porque ya nos repetimos hasta el cansancio. ¿Por qué? Porque si queremos alguna justicia, como debería ser, ¿no es cierto?, la justicia verdadera, no tendríamos por qué nosotros y muchos de los hermanos, tener que venir a Lima. Los hermanos del distrito de Colcabamba han tenido que ir a Lima. Estar en Lima, ¿para qué? Para clamar justicia. Justicia, ojo, que si no fuera por las redes, no hubiera llegado a los canales basura, que solamente transmiten basura. Estas 5 víctimas, porque fueron víctimas de un vil asesinato, porque estos delincuentes, o sea, estos terroristas con uniforme, disparan solamente a matar, sin antes poder al menos siquiera racionar un poco. Entonces, así deberían actuar con los delincuentes, con ese monstruo que vino, por ejemplo, que lo han traído de Paraguay. A ese delincuente lo han de recibir así, a punta de balazos, así como otros delincuentes y lacras más. No solamente hablo de los delincuentes, esos ranqueados, sino de la misma política, porque estamos cansados de los congresistas, de estos delincuentes que solamente nos quieren ver la cara. Qué indignación, qué pena. Y ahora todavía otra señora acá ladra que su padre estaba secuestrado. 15 años, no señora. Su padre fue quien secuestró al Perú por esos 10 años, una década, prácticamente, que estuvo gobernando. Ojo, como un dictador, porque eso es lo que era aquella vez, porque tenía como medios basura a su disposición y militares traidores a la patria que también estaban como lacayos de los terroristas yanquis, cumpliendo acá un deber que no era su labor en sí. Como todo patriota debió defender la patria, pero sin embargo estos traidores a la patria, como hasta el día de hoy lo vemos, son unos lacayos más. La compra de esos aviones chatarra no tenían por qué haberse hecho. No tendríamos por qué nosotros haber pagado a estos delincuentes terroristas imperialistas yanquis. Qué pena da, indignación tremenda. Si pues aún todavía no se encuentra justicia alguna para estos hermanos que ya fallecidos, y no vayan a decir, no nos vaya a extrañar todavía que estos cabezahuecas de los congresistas vengan a decir todas esas basuras que eran terroristas o remanentes de terroristas. O sea, todo lo ven terrorista. Pero bueno, aquí en este mundo, en este medio, en este mercado, en este selva, ¿no es cierto? Selva de cemento. Tenemos que sobrevivir. Y ojo, como la ley está predicha, solamente el más fuerte dice sobrevivir, pero tenemos que ser fuerte, nosotros todos los peruanos, para resistir y sobrevivir, y sobre todo dar lucha y batalla a esta banda criminal de la señorita, de esta señora terrorista, de la señora K. Entonces, sí, pues, la pena. Hemos visto, ya sí, que se han acercado los hermanos y familiares de las víctimas del cruel asesinato, porque eso fue un asesinato, no fue una casualidad o que si no fue una intervención policial. Así como les comento, deberían abatir a los delincuentes, esos delincuentes que cuando no hacen caso se corren, deberían actuar así como mismo, con las armas. Así nos evitamos tanto gasto público para mantener a lacras que están en las cárceles, a lacras que tenemos que mantener día y noche.
cuando eso es dinero, todo ese dinero debería ir destinado a los hermanos de la costa, sierra y selva de todas las regiones para el desayuno, almuerzo, para los estudiantes, para esas criaturas que sí realmente necesitan, o tener al menos una movilidad donde se traslade por el Estado, ojo, pagado desde sus casas hasta el centro poblado donde ellos estudian, porque hay muchos que estudian, no solamente hablo de los rurales, se ve también en la misma ciudad que tienen que caminar hasta una hora, media hora, 40 minutos. ¿Para qué? Para que lleguen los niños a sus escuelas. Eso no es justo. No es justo. Y si hay enseñanza, si hay una escuela, ya sea escuela de nido, de inicial, primario, secundaria, esa escuela está en totales, pero en unas condiciones, pero realmente que dan mucho que desear, o sea, mucho realmente que les falta, no solamente en la infraestructura, sino que también la ausencia de maestros que no llegan ahí y por eso optan por justamente ir a las capitales de los departamentos o de las provincias. Es lamentable, sí señores, es lamentable, porque los planos del Perú profundo se tienen que buscar de alguna otra forma sobresalir para que salgan adelante con esta educación paupérrima que ya está desfasada. Tenemos que cambiar el método de educación, esta educación encarcelaria, esta educación que más parece prisión. Ya tenemos que dejarlo al pasado. Esta educación viene de Europa, entonces de los mismos yanquis. Entonces hay que ver la educación verdadera como antes era en nuestra cultura misma, en nuestra cultura del Tahuantinsuyo, del imperio. Entonces, ¿cómo era la educación en sí? Netamente era original y auténtico. Tenemos que volver a esas raíces. Ya vemos cómo Asia funciona con su verdadera educación. Una educación que es al alcance de todos. No hay costo alguno. Ojo, pero el Estado debería de prever eso, así cueste. Porque para eso nosotros pagamos los impuestos. Y aparte de eso, ojo, no solamente el peruano de pie hoy en día mantiene el Estado. Ojo, y qué bueno sería si las mineras basura, esas transnacionales delincuentes y las empresas transnacionales que están acá lucrando y beneficiándose del pueblo peruano dieran con esa inversión. Todo ese capital juntado, unido, haríamos con un buen gobernante mucho más fuerte y potente el país. Porque no solamente como vemos hoy en día, mira, con con los impuestos con los que se mantiene al Perú, nosotros que somos el peruano de a pie, lo mantenemos así. Imagínense qué sería si todos los delincuentes de las grandes empresas pagarían sus impuestos. Seríamos, obviamente, no tendríamos por qué poner peaje alguno, ni tampoco esa AFP basura que tiene que desaparecer sí o sí. Entonces, urge sí una asamblea constituyente que otros lacras dicen que no. Y el cambio de constitución, que ya esta basura del Congreso lo ha cambiado muchas veces. Han cambiado un montón de leyes. Entonces, ¿por qué no quieren cambiar lo más esencial? Que es que cuando una empresa privada, cuando quiere venir al Perú, ojo, pues que batalle con estos empresarios nacionales que están lucrando, porque ojo, solamente lo que lucran son estos delincuentes, no solamente de la banca, sino que también de la Confiet, que son un grupete de empresarios que solamente están ahí viendo el mercado, si esto sube o este baja, o si no les conviene o les conviene. Así han querido hacer con Petroperú, venderlo a una transnacional y ellos solamente copar el mercado. ¿Para qué? Para que ellos mantengan un precio elevadísimo y punto. ¿Y quién va a pagar eso? Nosotros los peruanos. Pero no. Estamos cansados, tan cansados e indignados. Y sobre todo, ahora, con con este nuevo asombro que todavía muchos no lo dejan de creer. ¿Por qué? Porque se supone que esta delincuente de la señora K no debió pasar la valla electoral. Lo diré y lo digo y lo mantengo hasta el día de hoy.
Esa señora no debió pasar la valla electoral. Punto. Pero hoy se vio que como arte de magia o como arte de mafia, no magia, mafia, porque fue lo que hizo. Hubo una mafia. Entonces lo pasaron a segunda vuelta. Donde esta no debió pasar ni el otro ese marrano. Entonces solamente debió pasar López Chao, que está bien adelante. Roberto Sánchez, que también se lo merece sus votos porque los viene bien ganados. Hasta Nieto. E incluso hasta el Moche, el Guaco de Moche. Entonces, así como él, había muchos como él, por ejemplo, Jorge Una, también debió pasar la valla. Y hasta César Acuña debió pasar la valla, pero no está en los tres primeros, obviamente. Pero sí debió pasar la valla. La que no debió pasar la valla es los terroristas fujimoristas. Debió eliminarse el payaso de Carlos S. Entonces no debió pasar ni la valla. Acá ha habido una mafia tremenda, asquerosa, nauseabunda, que indigna, pero hasta lo más profundo. Porque no es justo, ¿cierto?, que nosotros estemos ahí manteniéndolos a estos lacras que solamente están ahí hambrientos como angurrientos. Por eso quieren cada uno de nosotros los peruanos, realmente ponernos la camiseta del Perú. Ya no esos delincuentes, jugadores basuras que solamente se ponen cuando les conviene la camiseta. No, esos son unos lacras más, unos lacayos más. Entonces no debemos ni último ni seguirlos. Desde antes jamás me impresionó ningún jugador de fútbol, ni siquiera sigo a lo que es a estos jugadores. De amigos aficionados, tal vez, pero eso no me lleva a que yo también sea un fanático tonto para seguir a esos grupos. Cuando lo importante es la patria, el peruano tiene que ser muy patriota, bien nacionalista tenemos que ser. Ahora con lo que es con bombos y platillos se están presentando en las radios basura también, porque lo que transmite son pura basura. Es que este banco delincuente del Perú, ¿no es cierto?, son unos lacras más, el BCP, que es un banco asaltante del Perú, ya abierto, dice una agencia o se podría decir, su sucursal más cara. Había una sucursal. ¿En dónde? ¿Fuera del país? Sí, fuera del país. ¿Y en dónde específicamente? En donde llega la mayor parte del billete verde y ojo, donde se comercializa la mayor parte de la blanca que exporta y produce el Perú. Ecuador también está metido ahí, y un poco de Colombia. Entonces, y sí, es en Miami. En Miami han abierto lo que es el BCP. Y todo el mundo aplaude. Para entrar a un mercado de donde los terroristas yanquis están, es muy, muy competitivo y sobre todo hay que tener mucho, pero mucho dinero que corra ahí. Porque ningún banco latinoamericano así nada más no entra. Brasil cuenta porque es un país que sí se lo ha ganado, porque ahí sí hay realmente magnates que se movilizan con helicópteros y tienen sus propios edificios con heliopuertos, cosa que en el Perú no se ha visto nunca eso, y ni se verá, creo. Si vamos como estamos. En Brasil sí tienen, porque no es que Brasil sea un país derechista, progresista, no, ellos son bien nacionalistas a morir, tanto que defienden y aman ese idioma.
nosotros los peruanos también tenemos que ser así. Como les digo, si no nos robasen con los seguros médicos, con las mantenciones de las tarjetas, con el pago de los impuestos y con esta basura de los AFP, el peruano tendría muchas más posibilidades de gastar y usar ese dinero. Y ojo, también acá influye mucho lo que es las cervecerías. Acá las cervecerías se venden ilimitado, como en otros países debería ser limitado. Limitado y controlado. Acá simplemente te dejan piérdete, más claro dicen los delincuentes o de las empresas y de esas élites. Porque si realmente el peruano sería consciente, no tomaría como toma hoy en día, ya sea hombres y mujeres, toman como borrachos y borrachas cantineras. No debería haber eso. Mucho influye, sí, esta entidad llamada Bacus, que en el Perú es la mayor parte, y creo que en Latinoamérica es donde se consume más. Perú, Ecuador y podría pensar hasta Bolivia, sí, pero en otros países no es tanto. Al menos que sea en Brasil, claro, en otras fiestas principales. Pero yo, como peruano, lo digo y lo hablo. ¿Por qué? Porque en el Perú es todos los meses, señores. Todos los meses. ¿Y ese es un problema? Sí, es un problema. Entonces, aquí es como una mafia, ¿cierto? Ya bien construida o bien arreglada entre ellos, de que no tenemos que crear vicios para este y este. Y los mismos empresarios dar esto. Si tú quieres tomar, toma cerveza. Y si no tienes, hay también bancos que te pueden prestar. Te prestan pues, como si nada, pero con intereses altos. El más alto que paga, ni en Estados Unidos ni se paga un interés tan alto como acá en Perú. Entonces, porque un país supuestamente, entre comillas, para ellos de tercer mundo, tenemos que pagar un monto alto. Si en otros países del primer mundo pagan menos interés, cuando nosotros como tercer mundo debemos pagar lo más mínimo. Es que no hay que correr pues la droga. Efectivamente la droga es lo que corre acá. Sí, pero ojo, no para todos, es para algunos. Y por culpa de esos algunos es lo que pagan los platos peruanos. Está bien, hay mucho dinero para algunos. ¿Por qué? Porque trafican. Y es el verdadero negocio de esos políticos que están ahí, de estos delincuentes, de esa banda criminal que está ahí encabezando las encuestas para estos. Como el que ya ves, cuando hubo el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, ojo, la mafia pusieron su propio presidente, era la usurpadora. Ojo, que para nosotros nunca lo fue. Para nosotros fue considerado siempre la usurpadora, la golpista, la asesina y terrorista. Eso es lo que fue esta. En cambio, para estos y para la mafia era su presidenta. Con el Perú, ojo, en la historia no tenemos aún una presidenta. ¿Y se tiene que borrar de la historia? Sí, a esta asesina. Los peruanos, cuando entre un gobierno de patria, tiene que eliminarse a esta y a todas las lacras y traidores a la patria. Sí, ¿por qué no? Eliminar. Como han dicho que hay una ley, efectivamente está inscrita en la misma constitución, pena de muerte. Sí, que lo hagan para que aprendan y no les roben ninguna basura, ningún delincuente que entra al poder y esté lucrando. Ya basta con lo que dan la seguridad, ya basta que dan con un chofer. Ojo, y le dan a los alcaldes, presidentes regionales, congresistas, presidentes, tienen todo. Aparte de eso, quieren todavía lucrar más y sobre todo, y lo peor que pueda existir es traicionar la patria. O sea, crear leyes en contra de nosotros, pero a favor de estos basuras
traidores, estos empresarios malos elementos. Y mira cómo estamos ahora. Miren cómo estamos ahora. Hablaba de ese banco que abrió su sucursal en Miami. Sí, abrió, pero lo ha pagado, sí. Él ha pagado su ingreso para que esté en Estados Unidos. Esto le ha costado, sí, le ha costado, pero ojo, no su plata. Le ha costado la plata de todos los peruanos con ese aplicativo, de ese moradito que lo llaman ustedes, muchos, que yo siempre detesto eso. Todo el dinero que ingresa todos los días anotamos y lo retiramos de una. No tengo por qué mi dinero tener que guardado ahí. No tengo por qué tenerlo ahí guardado. ¿Por qué? Porque es un dinero que está ahí dormido y para a estos a estos basuras del banco, a estos lacras del banco, les gusta que tu dinero esté guardadito. ¿Por qué? Porque lo utilizan. Ya sean 10 personas, un ejemplo. Que cada uno tenga 10 soles, así nomás. Entre manzanitas vamos a explicarlos. 10 soles. ¿Ok? Entre las 10 personas que han puesto sus 10 soles, ojo, están ahí 10 dormidos. Que saque uno, está bien, saque de retira, pero están ahí los 9. De esos 9, el banco lo va utilizando tu dinero. Mientras tú lo tienes ahí supuestamente guardadito, el banco ya movió y ahí son miles y miles con ese dinero. Ojo, que ni siquiera nos paga a nosotros. Pero a estos delincuentes sí hay que pagarles sus intereses, pero altísimos. Hasta incluso cuando tienes tu banco, tu cuenta de ahorros y todo lo demás es una tontería. El mejor ahorro, ¿sabes cómo es mío? El mejor ahorro es tener esto así, tenerlo en físico. Tenerlo en físico y ojo, también como lo tenían nuestros abuelos y antepasados. No tenemos por qué nosotros, ojo, ese dinero que estamos ahí, y así juntemos de un sol, 2 soles, son billetes de 10 o de 20 o de 50. Una vez acumulado, lo sacamos y lo invertimos para cualquier otra cosa, pero es nuestro dinero. ¿Qué pasa? Si tú lo tienes ahí el dinero, ¿quieres retirar? Ojo, te están cobrándote hasta por retirar tu dinero. Esto es un asalto criminal desde un inicio que siempre había rechazado. Nadie habla de eso. Esta porquería del aplicativo es lo peor. Es de lo peor. Puede haber transacciones, perfecto. Puede haber transacciones, como siempre lo ha existido y como siempre lo ha habido. Pero no dejemos que nuestro dinero, estos delincuentes, lo sigan manejando a su gusto. Y lo peor, que utilizan para que nos ataquen con eso. Ahora han abierto, sí, efectivamente, su banco. Y lo que yo pienso es justamente es para que entre delincuentes, ¿no?, de traficantes, hagan su movimiento, pero como si nada. Antes sí, cuando tú, por ejemplo, tenías un dinero que tenías que enviar de allá o de allá para acá, se pagaba. Sí, se paga como cualquier otro país, pero eso es legal. Pero ahora ya no. Ahora va a ser prácticamente el tráfico casi legal, cuando era ilegal en sí. Esto es bueno para estos delincuentes banqueros. Es malo para nosotros los peruanos, porque el dinero ya va a entrar como si nada ahora de estos delincuentes. Y no debemos permitir que este billete o ese billete verde domine el Perú, domine el país. No, nosotros tenemos una moneda nacional, que es mucho más fuerte, sí, y que ha resistido a la peor crisis de aquellas épocas cuando los terroristas yanquis se les cayó la banca y estaban en crisis mundial. Nosotros no sufrimos mucho. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros, los hermanos peruanos, no teníamos ese dinero en lo que es en la banca, o como lo vemos ahora, en el aplicativo. Eso influye mucho, y mucho en verdad. Además, los hermanos que trabajan así tan libremente en los mercados, ellos no cuentan con ninguna cuenta. Claro, ahora con este aplicativo sí les obliga,
Pero yo aplaudo a todos los peruanos todavía, aún que no tienen su cuenta, porque el tener una cuenta, para algunos de los desubicados era pues como un plus, pero no, es realmente es una condena casi, ¿no es cierto? Para el peruano que no sabe administrarlo, sí, es como una condena para ellos, porque no lo saben utilizar. No hay una educación financiera cuando eso debe estar en los colegios. En el colegio hay que ver muchos aspectos que se tienen que cambiar e eliminar. Estamos en otra era. Ya no estamos en la época de nuestros abuelitos, que eran esas cárceles de cuartos como le enseñan. No, señores. La enseñanza y la educación es otra hoy en día y tiene que cambiarse, sí. Entonces, entre ellos, tienes que respetar la educación, el respeto al prójimo y a uno mismo. Y se tiene que aplicar con ejemplos, no solamente con palabras, sino con hechos. Entonces, ahora, entre ellos también está la educación financiera, que también debe estar incluida. La política, que siempre estoy diciendo que tiene que estar metida en la educación, para no tener estos lacayitos que van como tontitos ahí, sabiendo que ese partido criminal hizo mal o hizo daño a un país, pero sin embargo están yendo como tontitos todavía aún, alzando su banderita, cuando no deben hacer eso. Como persona consciente deberían responder y rechazar ese tipo de actos. Pero ¿qué pasa? Pues realmente estos se venden por unos siempre. Y nosotros no debemos, y los peruanos realmente conscientes, y si somos patriotas, no debemos asombrarnos por un billete. Y aún así por nuestra propia moneda nacional. Y justamente por eso no sufrimos tampoco, que es aquella vez muchos países cuando cayeron en esa vez de la caída a nivel global, que hubo una decadencia de baja, porque era un sistema que se cayó. Entonces el Perú se mantuvo, pero ahí firme, porque tiene una moneda que resiste y que no manejamos los peruanos, sí, que lo saben manejar, sí, señores. Por eso, el dinero no tiene por qué estar guardado, no lo hagan dormir tampoco. Tampoco les digo guárdenlo para toda la vida, no, señores. Guárdalo hasta un cierto punto, que eso utilizan ya para emergencias, para etcétera, y hasta un fin de necesidades que se presenten en la vida. Pero jamás lo hagan en estos bancos traidores, en esos bancos delincuentes, que solamente buscan lucrar el dinero con el dinero ajeno. Entonces, eso tiene que ser. El dinero no estará en bancos, en manos de esos bancos delincuentes. Y en fin, hablando de esos bancos delincuentes, ya abrió su banco, ya logró su cometido, ya logró lo que quería. Y para nosotros es un triunfo, ojo, para el peruano no es un triunfo, es para estos delincuentes banqueros. Y ojo, y si lo vemos en la larga de la historia, estos serán unos traidores a la patria. Nunca se pusieron la camiseta del peruano, nunca se pusieron la camiseta del Perú cuando estaba en las peores guerras y batallas, nunca se pusieron la camiseta. Dejaron que asalten aquella vez hasta Lima. Entraron los chilenos y estos negociaron con esos delincuentes o con estos invasores. ¿Quiénes? Los banqueros. Para que se den cuenta. Como todo empresario, ¿no es cierto? Dirá, pues, oye, ¿saben qué? Conmigo no te metas, te voy a darte tanto y todo lo demás. Arrasa con lo que sea, pero no con nuestros intereses. Ese es el real, ese es lo real y lo verdadero de estos traidores y delincuentes que no ven la necesidad y ven el beneficio de los clientes o de la sociedad. Ven solamente a su lucro personal. Entonces, lo que ahora queda es, ojo, hacernos respetar y no guarden ese dinero en ese banco. Ahora, respecto a la señora acá, que dijo también estupidez, no hay que creerle en nada. Y segundo, bueno, y tercero, apoyar a nuestros hermanos y hacer eco en todas las redes que nuestros hermanos
tienen que tener justicia y tienen que lograr la verdadera justicia. Y si no, hay que movilizarnos como lo hacemos siempre, porque eso es nuestro verdadero rechazo a este gobierno usurpador, porque todavía es un gobierno usurpador y lacayo. En fin, ahora respecto a lo que es el embajador de los terroristas yanquis que se encontró en Colombia, con un embajador de Colombia, que está, no, es un embajador chino que está en Colombia, y este yanqui embajador fue allá. Entonces le puso lo que tenía que hacer. O sea, en el Perú no se amenaza con la compra de chatarras. Pero en fin, está en nosotros. Este es hacernos en estas elecciones votar por el candidato Roberto Sánchez y sea él que nos meta a los BRICS y nos olvidamos de los terroristas yanquis que nos han hecho mal, mal, mal. Una vez que ingresemos al BRIC, el país va a industrializarse y va a ser un país no solamente de potencia, sino un país importante en el globo terráqueo. Eso es lo que queremos. En fin, sin más nada que acotar y decir por hoy, porque mañana será otro día. Entonces solamente quisiera decirle gracias y buenas noches. Y continuamos con esta lucha, señores. Seguimos en pie y solidaridad a los hermanos del distrito de Colcabamba, que estamos con ustedes como patriotas y peruanos, somos uno. Estamos ahí, en la lucha. Buenas noches y gracias. Y buenos días y buenas tardes para los que se conectan a esa hora.